revolución, yo me voy a apoyar en lo que ustedes vieron como área bajo una curva o área entre curvas, puesto que a los sólidos de revolución se les puede dar varios enfoques. Vamos también a utilizar en parte el folleto, es decir, vamos a hacer un matrimonio de las dos cosas, pero a mí me gusta separar los sólidos de revolución cuando son sólidos, por ejemplo, si yo tengo esta región, en esta región de A hacia B, y el eje de rotación vamos a iniciar cuando el eje de rotación sea el eje X. También vamos a trabajar, por ejemplo, cuando tengamos así, cuando tengamos la región y el eje de rotación sea el eje Y, vamos a ver entonces que también en este caso se produce un sólido, y vamos a trabajar, por ejemplo, otros casos de sólidos donde, por ejemplo, el sólido rota alrededor de este eje de rotación, que también le va a generar un sólido, con la diferencia que ya el eje de rotación no va a ser el eje X. Y por ejemplo, este que tenemos acá, lo podemos hacer rotar alrededor de la recta X igual a A, y también me va a generar un sólido, con la diferencia de que el eje de rotación no va a ser el eje Y, sino que va a ser la recta X igual a A. Y en ambos casos me va a generar un sólido. En todo, si lo hago rotar alrededor del eje X, valga la redundancia, me va a generar un sólido. Si este rota o alrededor del eje Y, me va a generar un sólido. Pero si roto alrededor de este que tengo acá, también me va a generar un sólido. Y si roto alrededor de la recta X igual a B, también me va a generar un sólido, valga la redundancia, un sólido. Es decir, va a ser un sólido que no va a tener huecos. Entonces, vamos a dividir la clase en dos. Esta semana, hoy, vamos a trabajar aquellos sólidos que al rotar me generen un sólido. La próxima clase, la clase del miércoles, vamos a ver que a veces se rota también alrededor del eje X o alrededor del eje Y, pero dependiendo cómo sea la región, nos va a generar un sólido en el cual va a tener un hueco. Pero también vamos a ver de que a veces al rotar alrededor de un eje que no sea el eje X, sino paralelo al eje X, me genera un sólido con hueco. O al rotar alrededor de un eje que sea paralelo al eje Y, me va a generar un sólido que va a tener un hueco. Entonces, las dos clases las vamos a separar así, es decir, por favor vengan a las dos clases para que tengamos una idea realmente de lo que vamos a tener, que vamos a entender sólidos, y lo que yo le doy por llamar un sólido hueco o un sólido con hueco. Bueno, vamos a comenzar entonces. Por ejemplo, este que tengo acá, esta gráfica que tengo acá. Este es el eje X, este es el eje Y. Para nuestro caso, esta es la recta X igual a A. Esta sería la recta X igual a B. Y vamos a imaginarnos, teniendo un poquito de imaginación, no me va a salir exactamente igual, pero que este mismo gráfico, y luego vamos a tener acá, vamos a tener así. Es decir, esta región la vamos a hacer rotar alrededor. La vamos a hacer rotar alrededor de la recta X igual a A. Es decir, voy a tener esta región y me va a generar algo así. Me va a generar algo así. Esta parte se va a ver
X se van a ver las dos partes. Entonces, esto es lo que vamos a llamar un sólido de revolución generado por esta región de área. Es decir, hemos hecho rotar esta región de área alrededor del eje X y se le genera este sólido de revolución. Si nosotros tomamos por acá un diferencial de área, voy a tomar nada más este diferencial de área y lo voy a hacer a rotar alrededor del eje X. Vamos a tener lo siguiente. Entonces, fíjense que al rotar esto alrededor del eje X, se me va a generar este va a ser, vamos a ponerlo, se me va a generar esto que tenemos acá, que para nuestro caso, este le llamamos diferencial de área, delta X, este que tenemos acá, le vamos a llamar un diferencial de volumen. Entonces, si nosotros tuviésemos acá, como cuando trabajamos con el área, tomamos un montón de diferenciales de área, y es decir, este se va haciendo más pequeño, igual acá vamos a tener lo siguiente. Ese sería un diferencial de área. Por aquí vamos a tener otro diferencial de área. Por acá vamos a tener otro diferencial de área, de volumen, perdón. Otro diferencial de volumen. Es decir, cada diferencial de área me va a ir generando, le podemos poner acá, un diferencial de volumen. Es decir, entre más de estos diferenciales de volúmenes tengamos, nos vamos a ir acercando al volumen real de este sólido, de este que hemos llamado un sólido de revolución. Y entonces nos vamos a apoyar generalmente en esta área para poder encontrar el volumen de este sólido. Este diferencial de volumen va a tener un radio. Como este eje de rotación es el eje X, yo le voy a llamar, por ponerle algo, R de X, que para nuestro caso, si nosotros vemos acá, este radio no va a ser otra cosa más que F, aquí sería F de X sub I, porque este X sub I es cualquiera que tenemos acá. Por aquí podemos tener un X sub I. Entonces, si nosotros vemos cómo se calcula esto, si nosotros lo acostáramos, tendríamos un cilindro. ¿Cómo se calcula el volumen del cilindro? Si tenemos este cilindro, ¿cómo vamos a calcular el volumen de este cilindro? Dice pi, que ya lo tiene la fórmula, R cuadrado, le vamos a poner acá R cuadrado por H, pero H para nuestro caso es este que tenemos acá, que es delta X. Por los, le pongámosle acá delta X. Pero ese es el volumen de este diferencial de área, nada más de eso. Si queremos el volumen de
todo este sólido de revolución. Entonces, para nuestro caso, vamos a tener así. Si fuera muy formal, tendríamos que formar la suma de Riemann. Pero para nuestro caso, podemos decir que el volumen de este sólido de revolución no va a ser otra cosa que el integral que va de A hacia B. Nosotros venimos acá, el pi es una constante, podemos poner aquí pi. Por el radio lo hemos visto para nosotros más que, si lo ponemos de manera general, sería f de x al cuadrado, y delta x, nosotros sabemos que no es otra cosa más que delta x es igual al diferencial de x. Y entonces, aquí vamos a poner el diferencial de x. Y esta fórmula es la que me va a dar el volumen cuando el eje de las x, le ponemos aquí, cuando el eje x es una frontera, de la región R. De la región R, y la región rota, alrededor del eje X, alrededor del eje X. Este sería el caso más simple. La región que tendríamos acá, la región de área, rota alrededor del eje X y se me genera este sólido. Con la región, el diferencial de área me genera este diferencial de volumen. Que si le calculamos el volumen no es otra cosa más que pi por el radio, que el radio no es otra cosa más que la función aplicada a un x sub i. A un x sub i que le podemos poner acá por delta x. Entonces, a medida que nosotros vayamos aumentando el número de diferenciales de área, de volumen, perdón, entonces nuestra fórmula va a ser, para calcular ese volumen, va a ser pi por el integral de A hacia B de f de x al cuadrado de x. Ojo, en este caso, A y B. Como la región está limitada por A y B, este A y B lo vamos a buscar en el eje de las x. Entonces, esta sería la fórmula que nos va a servir para calcular el volumen. Si nos pidiesen que calculásemos, pero que dibujáramos un diferencial de volumen, este es el diferencial de volumen, debemos de aprender a dibujarlo. ¿Lo vamos a ocupar? Pues quizá conmigo no, porque nos vamos a apoyar más que todo en el área que ustedes han estudiado la semana pasada. Pero puede ser que el eje de rotación, sea el eje Y que el eje Y sea una frontera de la región. Entonces, en ese caso, esta fórmula va a cambiar un poco y es lo que vamos a escribir acá. Pongámosle así. Este es el primer caso. La fórmula va a ser para calcular el volumen, siempre y cuando el eje X sea frontera de la región y se rote alrededor del eje X, esta va a ser la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Y lo que tenemos es un sólido, pero puede ser, como dijimos anteriormente, que mi región de área esté limitada por de B a C, y lo vamos a buscar en el eje Y el eje Y va a ser el eje de rotación, y aquí vamos a tener así, esta función ahora tiene que estar en función de Y, tal como cuando encontrábamos el área.
Entonces, para nuestro caso, este va a rotar alrededor de acá y mi diferencial de área, diferencial de volumen, perdón, para nuestro caso, vamos a tener así. Ahora va a ser un disco, que lo vamos a tener así acostado. Este es mi eje, perdón, mi eje Y. Y alrededor de este está rotando mi diferencial de área, que es el que voy a escribir acá. Este sería mi diferencial de área. Está rotando alrededor del eje Y. Entonces, resulta que ahora este sería mi F de Y. Ese sería el radio, que no sería otra cosa más que F de Y. F aplicado a un Y sub I. Si este es el caso, este es una frontera. Fíjense, el eje Y, frontera, el eje Y, frontera de la región. Esta es nuestra región, Y frontera, y rota alrededor del eje Y. Entonces, en nuestro caso, vamos a tener que el volumen va a venir dado como el integral pi por el integral. Ahora lo vamos a buscar acá, que sea D. Siempre lo va a generar un sólido, vamos a ir dibujando en cada caso, de C a D. Pero ahora vamos a tener F de Y elevado al cuadrado, diferencial de Y. Entonces, vamos a tener dos fórmulas. Primero, cuando se rote alrededor del eje Y y el eje Y sea frontera de la región, y el otro este que le vamos a poner acá. Así, siempre que el eje Y sea frontera de la región, sea frontera de la región, y rote alrededor del eje Y. Y rote alrededor, y pongamos así, y la región R, rote alrededor del eje Y. Entonces, tenemos para iniciar los dos casos que son similares. X frontera y rota alrededor del eje X. Nuestra fórmula es esta que tenemos acá. Rota alrededor del eje Y. Y frontera de la región. Y frontera de la región. Este es un diferencial de área. Este sería ahora delta Y. Nuestra fórmula sería esta que tenemos acá, porque sabemos que el volumen de este cilindro va a ser el volumen, va a ser el pi por el radio, y entonces ese sería de ese, pero de todo el sólido que se genere va a ser el volumen, va a ser el pi por el integral que va de C hasta D, de F de Y. Ojo, miren, aquí dice F de Y, y aquí tenemos F de X. Aquí me está indicando que la rotación está alrededor del eje Y. Y este me está diciendo que la región de área está rotando alrededor del eje X, o que el eje X es el eje de rotación. Y aquí que el eje Y es el eje de rotación. Entonces, lo único que debemos de ver en este primer caso, en estos dos primeros casos, es ver en la región si el eje X es frontera y rota alrededor del eje X, esta fórmula. Si para nuestro caso la región rota alrededor del eje Y y el eje Y es frontera de la región, entonces tenemos esta fórmula, que el volumen va pi, C y D lo voy a buscar en el eje Y. La función tiene que estar en función de Y y voy a integrar en función de Y. Entonces,
quiero que distingamos para empezar estos dos casos de la mejor manera posible. Y ojo, esto funciona nada más cuando rota alrededor del eje Y Y es frontera de la región, perdón, X, esta que tenemos acá, y esta rota alrededor de Y Y es frontera de la región de área. Entonces, esta fórmula que tenemos acá o esta fórmula que tenemos acá, ¿de qué va a depender? Va a depender del dibujo o de la región de área que nosotros dibujemos. Para empezar, vamos a trabajar con estos dos primeros ejercicios. Nos van a generar sólidos, que calcular el volumen es una simple aplicación de cualquiera de estas dos fórmulas. Luego, vamos a ver que vamos a tener sólidos, pero el eje de rotación ya no va a ser el eje X, sino paralelo al eje X. Y el eje de rotación ya no va a ser el eje Y, sino que paralelo al eje Y. Y la próxima clase que vengamos, vamos a ver sólidos que se van a generar porque están dentro de dos funciones que vamos a ver que a total definitivamente nos da un sólido con un hueco. Mientras que los que estudiamos en esta clase, que rota alrededor del eje X, que rota del eje Y, o cuando veamos que la gráfica, el eje de rotación sea paralelo al eje X, pero el eje de rotación es frontera, también nos va a generar un sólido. Cuando veamos que el eje de rotación es paralelo al eje Y, pero ese eje de rotación es frontera de la región, también nos va a generar un sólido. Lo único que ya nuestras fórmulas van a cambiar porque el radio en cada caso va a haber que calcularlo de un poquito diferente. Preguntas hasta acá, ingenieros. ¿Preguntas hasta acá? No, claro, ingeniero. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio. Se recuerda que en clase, me imagino que en la clase anterior, les dijeron que esta región se llama horizontalmente simple cuando el diferencial de área es paralelo al eje X. Paralelo al eje X. Y cuando el diferencial de área era perpendicular al eje X, esa región se llamaba región verticalmente simple, porque yo a veces me voy a referir como la región verticalmente simple u horizontalmente simple. Bueno, entonces vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a tratar de distinguir en ese ejercicio qué caso es. Y para que no copiemos nada, el primer ejercicio que vamos a hacer es el ejercicio que está en su folleto. Así que no quiero que copien absolutamente nada porque ahí está copiado. Tal vez a nosotros nos salga un poco más corto, pero quiero que se fijen cómo se plantea el integral, porque nosotros solo vamos a plantear el integral en la clase. El trabajo de ustedes va a ser desarrollar el integral y calcular cuál es el volumen. Y acuérdense que ahora en el volumen van a ser unidades únicas. Entonces, el primer ejercicio es el primer ejercicio que tienen ustedes ahí en el folleto, que tienen ahí. Y dice calcular el volumen del sólido obtenido mediante la rotación de la región Y limitada por la región está limitada por, y eso es importante, porque tenemos que traducir a veces, ahí el muñeco ya está hecho. Tenemos que traducir lo que dice en palabras a lo que tenemos ahí. La función, esta que tenemos acá, y igual, yo voy a hacer ya el dibujo. La recta le vamos a poner aquí, la recta X igual a 4, y el eje X. A veces no le van a poner eje X, le van a poner Y igual 0.
recordemos que y igual 0 es lo mismo que el eje X, así como el eje Y. Algunas veces le van a poner X igual 0. Ustedes deben de saber que el eje X, en todo el eje X, la segunda componente vale 0, pues esto y esto es lo mismo, un nombre diferente. En el eje Y, la primera componente vale 0, entonces es exactamente lo mismo. A veces cuando lo leen en palabras, hay que tener cuidado de entender esto que dice acá. La recta lo limita y saber distinguir cuál es la región que me están pidiendo. Primero dibujar la región. Eso ustedes lo manejan muy bien. Lo limita esta que tengo acá. Lo limita X igual 4 y lo limita el eje X. Por lo tanto, en este caso es un ejercicio simple y es fácil de distinguir cuál es la región. Ahora nos falta cuál es el eje de rotación. Y nos dice ahí el problema. El eje de rotación es el eje X. El eje de rotación, vamos a ponerlo aquí. Este es el eje X y este va a ser el eje de rotación. Ahora nosotros abrimos bien los ojos. El eje de rotación es frontera de la región. ¿Qué creen ustedes? Sí. Sí, ¿verdad? Es frontera. Entonces, lo que como es frontera, vamos a dibujar el diferencial de área. El diferencial de área es este. Este es todo lo que debemos de dibujar. Miren, la región limitada por, que es esta, me la limita acá, y aquí abajo me lo va a limitar el eje X, rota alrededor del eje X, y este es otro límite. Bueno, vamos a hacer el sólido. Fíjense que para plantearme el integral no necesito el sólido, con esto podría hacerlo, pero vamos a dibujar el sólido. Eje X, eje Y. El sólido lo vamos a dibujar un poco más pequeño. Y entonces lo vamos a dibujar así. Como rota alrededor del eje X. Este sería el sólido de revolución para nuestro caso. Ahí está el sólido de revolución. Este es el sólido de revolución. Bueno, vamos a dibujar esto que tenemos acá, este diferencial de área. Al rotar le va a generar esto. Y lo vamos a dibujar por acá. Lo vamos a dibujar así para que lo podamos ver. Y por acá, ahí está. Por aquí le pasa el eje X y ese sería mi diferencial de área. De volumen, perdón, siempre me equivoco, mi diferencial de volumen. Este para nosotros sería delta X. Ese sería delta X. Y este sería R de el radio. Para nosotros, ese sería el radio. Podemos escribir quién va a ser el radio para nosotros. El radio, para nuestro caso, si nosotros vemos, pongamos así, el radio de X sub Y, sería la función aplicada a un X sub Y. Entonces, el volumen de este diferencial de volumen no va a ser otra cosa más que pi por f de xy al cuadrado delta x. Delta x. Algunos compañeros piden que esto se lo escriban ahí y va a ser pi por la raíz de x al cuadrado de diferencial de x. En mi caso, yo pido nada más que nos saltemos. Si hemos dibujado esto no sirve para poderlo diferenciar, pero tenemos una fórmula
que nos dice que el volumen de este sólido que tenemos acá no va a ser otra cosa más que pi por el integral. Nosotros vemos aquí, nos venimos a la región, va de 0 hasta 4. De 0 a 4. Veamos mi diferencial de área. ¿Cómo rota alrededor del eje X? ¿Quién me limita mi diferencial de área en la parte superior? Me lo limita este. Raíz de X al cuadrado, diferencial de X. Después de esto, lo meten acá para que sea, y es exactamente lo mismo, pero podemos saltar desde aquí hasta allá. El dibujo hay que hacerlo, se nos van a pedir. Esta cosa hay que aprender a dibujarla, que en mi caso no nos va a servir mucho si logramos aprender a saltar de aquí hasta allá, pero hay que aprender y dibujarlo y ponerle los valores que tiene. Entonces, aquí sería, este sería el volumen y para nuestro caso serían unidades lineales al cubo. Trabajo de ustedes va a ser desarrollar bueno, ahí está desarrollado para que lo puedan ver cuánto les da. Si hay alguna pregunta, por favor, hagan. Ingeniero, ¿por qué al cuadrado? ¿Por qué al cuadrado? Por la fórmula. Porque el volumen de un cilindro es pi r cuadrado. Dedujimos la fórmula y la pusimos allá. Entonces, por eso es que es pi r cuadrado. Este es el radio que tenemos acá. Porque el volumen es pi r cuadrado, pero vimos que r no era otra cosa más que la función aplicada a x sub i al cuadrado. Ah, ya, muchas gracias. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Disculpe, tiene una duda. ¿Verdad que para sacar el radio se hace lo mismo que el área entre curvas? Pues sí, que en este caso, cuando el eje de rotación es el eje X, el radio, miren, sería esta altura de aquí hasta acá. Que no es otra cosa más que la función evaluada en x sub i, que le podemos poner acá, x sub i. Entonces, una fórmula simple es ver que mi diferencial de área cuando se rota alrededor del eje X, cuál me lo limita en la parte superior, ese vendría dado los radios. En estos casos, cuando rota alrededor del eje X, el radio viene dado por la función C aquí. Este me lo genera, me va a generar un disco más pequeño que aquel, pero que la altura va a ser, como x sub i es otro, pues simplemente va a ser siempre, ese va a ser el radio y va a ser elevado al cuadrado. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Pero ahora, para aplicar, al desarrollar esto, pues esta es simple, ¿no? Pi por el integral de 0 a 4, aquí sería x, de esta sería una integral sumamente simple. Sumamente simple. Esto lo tenemos que dibujar, esto debemos de saber encontrarlo, pero si yo manejo el diferencial de área, miren, de aquí puedo saltar hasta allá. Los límites van de A hasta acá. El diferencial de área, en la parte como este es el eje de rotación, mi diferencial de área, la altura o el radio me lo va a dar la función en cada caso. Este cuadrado es porque estamos trabajando con el volumen de ese cilindro que tenemos ahí. Que si lo agarramos acá y lo acostamos, es un cilindro donde este es el radio y esta es la altura. ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, sigamos entonces. Vamos a trabajar ahora un ejercicio donde el eje de rotación es el eje Y, que son los ejercicios más simples. Luego vamos a complicarlo un poquito más, haciendo de que el eje de rotación no sea el eje X ni el eje Y. ¿Qué vamos a hacer entonces? Y venimos y ponemos así.
Ponemos así. Este no está ahí. Yo lo que quiero ahora en este ejercicio que voy a poner ahorita, en este era que vieran cómo se, en este que tengo acá, que aprendamos a encontrar la región, porque encontrando la región, el problema se me vuelve simple. Y dice, calcular el volumen del sólido de revolución general al girar o al rotar, es exactamente lo mismo. La región limitada por las gráficas de y igual a x elevado a 2/3, y igual a 1, rota alrededor de x igual 0. Lo primero que debemos de hacer es tratar de dibujar la región. Este es el eje X, este es el eje Y. Y esta función es complicadísima. Al graficarlo, pueden hacer una subtabla y les va a dar una gráfica parecida a la anterior. Esta es, le vamos a poner así, y igual x a la 2/3. Perdón, aquí falta algo. Y la recta y igual a 1. La recta y igual a 1. Asumamos que está acá. Esta es la recta y igual a 1. Y va a rotar alrededor del eje Y. La pregunta es, ¿cuál es la región? ¿Cuál es la región? Tendría que ser, supongo, la que va de 0 a 1 en el eje Y, ese triángulo. Ojo, está limitada por esta, está limitada por esta que tengo acá. Entonces, mi región es esta misma. Mi región es esa. Va a rotar alrededor del eje Y. Al rotar alrededor del eje Y, alrededor del eje Y, se nos va a generar un sólido como este. Aquí vamos a asumir que tenemos aproximadamente. Entonces, el sólido que se nos va a generar es un sólido así. Donde, si nosotros vemos, ahora este sería el radio, este sería Y y este sería X. Fíjense entonces que como rota alrededor del eje Y, la ecuación que me representa esta función, la quiero en función de Y. ¿Qué significa eso? Que hay que despejar para allí. Lo que tenemos de despejar, el buen salvadoreño significa eso. Y entonces vamos a tener que X va a ser igual a la
3 medios. Lo voy a multiplicar por 1 medio para eliminar este, luego voy a multiplicar por 3 y tendría acá y igual a la 3 medios. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. ¿Cómo estaría mi diferencial de área? Mi diferencial de área estaría así. ¿Por qué? Porque rota alrededor del eje Y. Es decir, esta región de área es horizontalmente simple. Es horizontalmente simple. Y me generó un sólido que es un sólido completo, un sólido sólido. Ahora, si tengo eso, mi diferencial de área, por acá le ponemos así. Este sería mi diferencial de área, donde ahora esto que tengo acá va a ser delta Y este va a ser R de Y. Ya tengo ahí mi diferencial de área, el volumen. Si nos piden esto, es pi por R de Y al cuadrado delta Y. Espero que se lleve. Delta Y. Ahora, ¿qué vamos a tener? El volumen, pues para nuestro caso va a ser pi, pero R es la función con la cual nosotros estamos trabajando, ahora en función de Y, que sería Y a la 3 medios. Y si le queremos sacar en lugar de esto, ese sería el volumen de ese diferencial de área. Entonces el volumen ahora sería el integral. Aquí es donde vamos a ocupar la región. Miren, los límites los busco en Y, va de 0 hasta 1. De 0 hasta 1. El pi, ese, lo ponemos ahí. Y ahora vamos a tener Y a la 3 medios elevado al cuadrado de Y, que no sería otra cosa más que pi por el integral de 0 a 1 de Y al cubo de Y. Y eso me va a dar unidades lineales cúbicas o unidades cúbicas porque me representa un volumen. Como ven, básicamente, si yo manejo bien lo que es una región de área, pues puedo hacer mi dibujo, puedo encontrar mi diferencial de volumen y luego puedo plantear. ¿Me sirvió esto? No, no me sirvió porque yo puedo saltar desde aquí hasta donde tengo la fórmula. Sabíamos que era pi, los límites los busco ahora en el eje Y de 0 a 1 y la altura del radio grande me lo va a dar ahora esta función, que para nuestro caso es Y igual a la 3 medios elevado al cuadrado. Simplificamos y tenemos un integral que es sumamente simple. Entonces, como ven, si el eje de rotación es frontera, perdón, si el eje de rotación es el eje X y es frontera, es simple calcular ese volumen. Si el eje Y es frontera y coincide con el eje de rotación, también es simple calcular el volumen de ese sólido de revolución generado por esa región de área. Preguntas, porque vamos a pasar a otra cosa en el cual ya no es el eje de rotación, el eje X o el eje Y. Preguntas. Todo bien, ingeniero. Sí, preguntas. Bueno, yo quiero ver si realmente me han entendido. Y ponemos así. Calcular el volumen del sólido de revolución generado, quitar
al girar la región limitada por la gráfica, y le voy a poner acá. X cuadrado más 1, punto y coma, y igual 0, punto y coma, X igual menos 1 y X igual a 2. Alrededor de, ahora le voy a poner así, Y igual C. Les voy a dejar la solución para que intenten primero hacer el gráfico y determinar la región. Luego determinar alrededor de dónde vamos a girar. Luego determinan la región, hacen el sólido, me sacan un diferencial de volumen y luego me plantean el volumen. Ojo, les recuerdo que podemos saltar de aquí para acá y luego dibujar el sólido y luego dibujar mi diferencial de volumen, puesto que nosotros, si manejamos bien el área, del área podemos saltar hasta la fórmula del volumen y luego podemos poner eso a la par o después hacen esto, después esto, como quieran. Pero si manejo bien, insisto, si manejo bien la región de área, me puedo plantear mi integral de volumen sin ningún problema. Intenten, un par de minutos para que lo intenten. Vamos a dibujar la región. Fíjense que para dibujar la región no le vamos a dar valores, sino cuál era la función original que me generó esto. Es una parábola, ¿verdad? El más 1 significa que hemos desplazado, esta es una parábola cuyo vértice es el origen. Es una parábola cuyo vértice es el origen. Entonces, el más 1 significa que esa parábola la hemos subido una unidad. Y lo hemos subido una unidad. Entonces, dibujémosla. Y igual a x cuadrado, estaría aquí abajo, centrada en el origen, pero aquí tenemos el 1. Ahora, esta sería, y no le hemos dado ningún valor, utilizamos la teoría que hemos visto en Matemáticas 1. Y es igual x cuadrado más 1. Y dice que va a rotar alrededor de y igual 0. Esto también, traducido al salvadoreño, es alrededor de eje X. Es decir, va a rotar alrededor de acá. Y además está limitada de menos 1 a 2. A menos 1. Fíjense que aquí va a haber que, porque le falta un dato acá, va a haber que ponerse. Fíjense que si lo dejamos así, en este caso vamos a tener una región infinita, no tiene. Entonces, x menos 1, pusimos x igual 1, y aquí está lo que le faltó. Y igual 0. Porque si no, no tendría quien me lo limite acá. Entonces hay que ponerle esta parte acá. Y rota alrededor de y igual 0. Entonces, mi región es esta. Mi región es esta. Esa sería la región. ¿Por qué? Porque está limitada por esta. Está limitada. Aquí, ya la habíamos puesto acá. No lo vi. No importa. Ahí que me lo había omitido. Está limitada por esta. Está limitada por esta que tenemos acá. Está limitada por esta que tenemos acá. Está limitada por esta que es y igual 0. Es decir, el eje X. Ahí está la región. Ahí está la región.
Ojo, este ejercicio puede resolverse de dos maneras. Primero lo vamos a resolver tal como lo hemos visto nosotros. Quiero que sea que se dibuje en el sólido. Dibujen el sólido. Dibújense el sólido. Yo lo voy a dibujar por acá pequeño. Quiero que se dibujen el sólido y quiero que se dibujen por acá un diferencial de volumen. Si aquí tenemos 1, aquí vamos a asumir que tenemos 1. Tenemos así, aquí vamos a tener menos 1, este es 1. Y va desde menos 1 a 1, asumamos que aquí tenemos menos 1 y aquí vamos a tener 1. Entonces el sólido sería este que tenemos acá. A rotar alrededor del eje X. Ese sería nuestro sólido de revolución. Fíjense, vamos a hacerlo utilizando el gráfico de una sola vez de la primera manera. El volumen va a ser pi. ¿De dónde a dónde van a ir los límites? De menos 1 a 1. De menos 1 a 1. Aquí está mi diferencial de área. Va desde menos 1 hasta 1. ¿Qué voy a poner acá? Aquí esto lo puedo poner siempre porque ahí va a estar. ¿Qué voy a poner acá? La función x cuadrado más 1. Correcto, x cuadrado más 1. Todo elevado al cuadrado, diferencial de x. ¿Necesité hacer el diferencial de volumen? No lo necesité, pero tenemos que aprender a dibujarlo. Ahí está. Este es delta X. Este sería f de X, que para nuestro caso no es más que f de X. ¿Por qué? Porque el eje de rotación es el eje X. Entonces el volumen de este pedacito no va a ser otra cosa más que pi por el radio al cuadrado, y el radio al cuadrado no solo da la función que tenemos acá, x cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de x. Ahora, necesito desarrollar esto acá. Si quieren, pueden desarrollarlo, pero lo podemos desarrollar acá también. Nos va a dar exactamente lo mismo. Esa es una manera. La otra manera es apoyarme en la simetría de la gráfica. Entonces, este pedazo de aquí para acá con este pedazo de aquí para acá son iguales. Si tomo y parto acá el eje de la Y. El eje de la Y. Si estamos encontrando volumen, nos podemos apoyar en la simetría de la gráfica. Entonces, este pedazo es simétrico a este. El volumen generado por este va a ser igual al volumen generado por este. Y entonces podemos escribir así. Esto puede quedar así como lo hemos escrito. Pero ahora vamos a tener, como va a ser dos veces, ¿cuáles van a ser los límites? De 0 a 1. De 0 a 1. De 0 a 1. Y miren, esto va a quedar exactamente lo mismo, x cuadrado más 1 al cuadrado diferencial de x. Y entonces lo puedo calcular así, o de esta manera. En esta tengo una ventaja de que uno de los límites es 0 y es más fácil poder trabajar con ello. Pero si quiero trabajar de completo, pues aquí está el ejercicio. Esa es una forma de plantear el volumen. Esta es otra forma de plantear exactamente el mismo volumen. Para ese, ¿es el mismo sólido? Sí.
¿Es el mismo diferencial de volumen? Sí. Si me lo planteo así, ¿es el mismo sólido? Sí. ¿Es el mismo diferencial de volumen? Sí. Entonces, aquí queda siempre y cuando nos pida el volumen, eso se puede hacer, sea área o volumen, podemos partir un área en dos, o el volumen, siempre que sea simétrico, haya simetría, en este caso hay simetría con respecto al eje Y. Entonces, puedo trabajar e integrar de esta manera. Preguntas, señor. ¿Preguntas? Ingeniero, y también se puede calcular sobre el área del sólido. Ese es otro piso. Eso va, espérate, porque ya te van a, más adelante van a calcular la superficie, no el área de un sólido, la superficie. Pero ahí se llama superficie de un sólido de revolución, pero eso no lo van a ver conmigo. Eso lo van a ver posteriormente con otra persona. Aquí no corramos, caminemos despacito, entendamos esto, que si entendemos esto, vamos a entender lo que sigue. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿No hay? ¿Está claro? Porque si hay preguntas, háganlas. Háganlas. Bueno, les voy a poner entonces, como no hay preguntas, yo tengo uno. Y dice así, calcular el volumen del sólido de revolución generado al girar la región limitada por la gráfica de esta, si le facilito, y igual x al cuadrado, y igual limitada por y igual a x al cuadrado, y igual 4, rota alrededor del eje X. Rota alrededor del eje X. Háganme el dibujo de la región y quiero que me hagan también el dibujo del sólido para ver qué diferencia hay con esto que acabamos de hacer. Por eso no se puede generalizar en las radios, porque en este caso vamos a encontrar que hay una pequeña variante. En el radio, en este caso, alrededor de la recta, y igual 4, y igual 4. Rota alrededor de la recta y igual 4. Porque si no, ya vamos a tener unos sin hoyo. Quiero que me dibujen la región, porque la región es importante. Si manejo la región, yo solo lo dibujo porque hay que llegar a un vacío, se lo van a pedir. Pero de la región puedo saltar a calcular el volumen. Luego tranquilamente hago el sólido y encuentro ya lo hicimos. Estamos casi contra tiempo. Fíjense
Este es mi eje de las X. Este es mi eje de la Y. Por acá voy a tener, esta sería Y igual 4. Y luego voy a tener esta que tengo acá. Esta es Y igual a X cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, nuestra región es esta que tenemos acá. Y es simétrica con respecto al eje Y. Bueno, esta es mi región. Si pongo mi diferencial de área acá, o acá, vemos que en la parte superior me lo limita ahora esta que tenemos acá, que es Y igual 4. Si ustedes se fijan, el eje de rotación es paralelo al eje X. El eje de rotación es paralelo al eje X. Y al rotar alrededor de Y igual 4, me va a generar un sólido. Claro que me va a generar un sólido. Y el sólido no va a tener para nada, va a tener este hueco. Si este es 4, si este es 4, por aquí pongámosle 8. Más arriba para que podamos más o menos ahí tenemos más o menos el sólido. Este es el sólido, es un sólido, no tiene huecos. Pero, si ustedes ven, ya la situación cambia. Ahora, mi eje de rotación es este. Mi eje de rotación es Y igual 4. Este es mi eje de rotación, rota alrededor de esto. Y igual 4. Si nosotros lo dibujamos con diferencial de área, ahora, si ustedes se fijan, este me lo limita en la parte superior y este me lo limita en la parte inferior. Si ustedes se recuerdan de área, ahora se sigue generando un sólido y ese sólido es generado por una área entre dos curvas, cuya frontera, miren, la frontera, el eje de rotación, sigue siendo parte de la frontera. Entonces, este que tenemos acá, que vamos a dibujar, este que tengo acá, va a ser RD. Pero ahora, este radio bien es 4. RDX es este, es 4, menos, ¿qué es lo que tenemos acá? Miren, me lo limita 4, menos la función que me lo limita en la parte inferior, 4 menos X cuadrado. Y entonces el volumen va a cambiar un poco. El volumen de B sub I va a ser pi por eje cuadrado, que ahora eje cuadrado es 4 menos X cuadrado al cuadrado diferencial de. Eso hay que hacerlo, sí, pero yo pude haber saltado de acá. Mi volumen de ese sólido que tengo ahí va a ser pi, lo voy a tomar todo y me falta encontrar eso. Pero
Pero cuando llegan a 4, X va a valer más o menos 2. Despejan, sustituyen acá y despejan, que se va a ver. Y entonces va a ir desde menos 2 hasta 2. ¿De quién? Del que como es, me lo genera un área entre dos curvas, 4 menos este que tengo acá, x cuadrado al cuadrado diferencial de x, que es, si lo ponemos acá, a partir de acá también vamos a tener que es pi. Los límites ya los encontramos, eso hay que encontrarlo en ambos casos, de menos 2, y ahora vamos a tener 4 menos x cuadrado al cuadrado diferencial de x. Si hago mi diferencial de volumen y llego a calcular el volumen, es exactamente lo mismo que manejar bien mi región de área y saltar hasta ahí. ¿Pude haber hecho solo la mitad? Claro, también pudimos haber hecho solo la mitad. Entonces, fíjense que ya cambia un poco cuando planteamos que el eje de rotación sigue siendo frontera, pero ya no es el eje X, ya no es el eje X. Y entonces les voy a dejar uno para que ustedes se entretengan ahí en su casa. ¿Dónde está? Es el ejercicio 1 que tienen ustedes ahí. Lo único que le van a cambiar es que rota alrededor. Ejercicio 1 que tienen en su proyecto. Todos igual, lo menos el eje de rotación. Rota alrededor de la recta X igual 4. El eje de rotación, para nuestro caso, es paralela al eje Y. Entonces, en los primeros minutos de la próxima clase, hacemos para que vean que básicamente igual, lo único que ahora va a rotar alrededor de un eje paralelo al eje Y. Y vamos a ver entonces el volumen generado por área entre dos curvas, y ahí vamos a ver que vamos a tener sólidos en los cuales generalmente vamos a tener un hueco en medio, y pues vamos a aprender cómo encontrarle el volumen también, algo sumamente sencillo si manejamos el área, porque algunos se orientan, sobre todo esto, y se pierden. Pues también lo vamos a aprender a manejar, pero vamos a aprender a manejar la región de área. Lo único que en ese caso va a cambiar un poco. Si no hay preguntas,